Dibuja Dibuja Majin Buu. Dibuja pequeño Dibuja Buu, Buu, pero el sube pequeño. vídeo. Vale, no insistáis más. Bienvenidos al canal de Artemaster. Para dibujar a Kid Buu, lo primero que haremos será coger un vaso de cristal y delinear todo su borde. Esta redonda será para la cabeza, así que vamos a situarla en la parte superior de la hoja. El siguiente paso será hacer una línea vertical justo en el centro de esta redonda. Y continuaremos haciendo dos líneas verticales paralelas a la línea recta, dejando unos pequeños espacios al borde de la redonda. El siguiente paso es hacer una línea horizontal dejando un espacio de 1 centímetro respecto a la redonda. Y haremos otra más, pero esta vez sobrepasando un poquito la parte inferior de la redonda. Una vez tengas hechas las pautas, podemos hacer los puntos guía. Estos nos van a servir de gran ayuda para saber desde dónde tienen que salir algunas extremidades o rasgos. Como veis, empiezo marcando 3 puntos en forma de triángulo. Y seguidamente marco 2 más en la línea horizontal, dejando 1 centímetro de distancia respecto a la redonda. Cuando tengas esto terminado, ya podemos comenzar. Simplemente con los puntos que marcamos anteriormente vamos a delinear la barbilla. ¿Veis qué fácil? Solo hay que unir los puntos. También aprovecharemos los 2 puntos superiores para dibujar desde ahí las orejas. Créeme que es mucho más fácil dibujar con pautas. Hace que salga todo mucho más fluido y simétrico. Voy a empezar a bocetear también el entrecejo, los ojos, la boca y la nariz. Recuerda que debes invertir todo el tiempo que sea necesario para que el boceto quede bien. El boceto siempre va a ser la base principal de tu dibujo. Como podéis ver, las rectas que hemos hecho nos ayudan muchísimo a que el dibujo quede muy centrado. Ya que normalmente, si no tuviésemos las pautas, dibujaríamos un ojo o mucho más grande que el otro o a una distancia que no es adecuada. Ahora le dibujo esta antena o lo que sea eso que le sale de la cabeza. Esta la vamos a hacer un poco en forma de espiral. Vuelvo de nuevo a la boca para dibujarle los dientes y la lengua. Y como siempre es común en los personajes de Dragon Ball, dibujamos estas 2 rayitas que le van a dar expresividad. Y también le dibujamos estos 6 espiráculos. Voy dándole algunos detalles y redondeando algunas partes. La cabeza ya casi la tenemos terminada. Vamos a comenzar dibujándole el pecho, seguido de los hombros y los brazos. Como veis, la mano la empiezo a dibujar desde la línea horizontal superior y el brazo termina en la línea horizontal inferior, así que teniendo esta referencia podremos encajar el brazo y dibujarlo mucho mejor. A todos los que os interese saber qué lápices, qué marcadores, qué colores utilizo y qué tamaño tiene la hoja, podéis verlo en la descripción. Ya sabéis que ahora me podéis enviar vuestros dibujos realizados con mis tutoriales por Twitter y por Facebook, que también están en la descripción, y al final del vídeo los colgaré. También informo que los que queráis ver avances de lo que estoy dibujando podéis seguirme en Twitter. Continúo boceteando y dándole detalles a los brazos. Posiblemente esta parte sea la más difícil de todo el dibujo. Como podéis ver, borré unas cuantas veces porque no me convencía del todo. Ahora lo que hago es marcar algunas curvas que van a simular los músculos del brazo. Y también le dibujo los respectivos espiráculos de los brazos y el pecho. Una vez terminado este paso, vamos a comenzar a dibujar el torso. Para ello comienzo dibujando una media luna y le delineo un cinturón. En el centro de este va a ir la famosa M. Vamos a continuar dibujando los pantalones. Como veis, estos llevan un montón de pliegues y un montón de arrugas, así que simplemente hay que ir sobreponiendo uno sobre otro. Sigo dibujando este pie y el resto de la pierna derecha. Me encanta Kid Buu, estaba deseando dibujarlo. Además, me lo habíais pedido como 30 personas. Ya sabéis que como más gente lo pidáis, más posible es que lo dibuje. Voy a darle algunos retoques más y simplemente voy a comenzar a pasarle el marcador. En este caso voy a utilizar uno con una punta de 0,8 milímetros. Recuerda que en este paso tienes que tener pulso de cirujano porque no lo vas a poder rectificar. Una vez repasado todo y cuando esté seco ya puedo pasar la goma. Lo que haremos a continuación, como siempre, es marcar las sombras. Para esto vamos a utilizar un lápiz H.
Esta vez he decidido ponerlo a cámara mucho más lenta porque algunos os quejabais de que no os daba tiempo a verlo. Así que espero que ahora podáis verlo mucho mejor. ¿Ya lo tenéis? Perfecto, podemos continuar. En esta ocasión, para colorear voy a utilizar marcadores de colores. Empezaré utilizando este rosa chicle para darle las capas principales al cuerpo. Para utilizar este tipo de marcadores, te recomiendo muchísimo que utilices cartulinas de acuarela. Las cartulinas de acuarela absorben mucho más la tinta de lo que lo haría una hoja de A4 normal. Y al ser marcadores a base de tinta y alcohol, este papel los va a absorber muy fácilmente, pudiendo crear así grandes difuminados. También es muy importante que pases todo el color de una sola pasada. Siguiendo con el vídeo, pinto los ojos con un color rojo y continúo coloreando todo el brazo y todo el cuerpo con un color lila. Realmente me encanta el acabado que dejan estos marcadores. También hay que decir que son algo caros, pero merece muchísimo la pena. Ahora ya sí que me gusta cómo se está empezando a ver. El siguiente paso es coger un color lila aún más oscuro que el anterior y acabar de repasar las sombras más oscuras. Le damos algunos toques negros al brazalete y lo acabamos de rellenar con un gris. Por supuesto, se me olvidaba que Kid Buu tiene los ojos negros. Ahora sí que parece malvado de verdad. Acabo de pintar el brazalete con un amarillo oscuro, un amarillo claro y dejando algunos reflejos en blanco. Y también relleno los espiráculos con un negro. Para la boca voy a usar estos tres tipos de verde. Y para el cinturón simplemente uso los mismos colores que he usado para el brazalete. Para ir finalizando, ahora voy a coger un gris claro. Y con él voy a rellenar los pantalones. Seguidamente, con un tono más oscuro de gris, acabo de dar las sombras. Y de nuevo, para pintar el zapato utilizo los mismos colores que utilicé para el brazalete y el cinturón. Y ahora finalmente queda borrar los restos de lápiz y ahora ya sí que lo tenemos acabado. Espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo. Ya sabes que puedes mandarme el dibujo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.